oportunidad. Ya, entonces hoy día vamos a trabajar sobre vectores y transformaciones isométricas. De lo que parecen vectores, supuestamente según el temario es muy poco. Es más que nada cómo operar vectores y después cómo aplicarlo en una traslación. ¿Ya? Entonces, vamos a ver todo lo que referente a cómo se define un vector, cómo realizar operaciones con vectores, un vector en el plano, cómo se comporta, y las operaciones ya más elementales de forma así como más de cálculo. Y en las transformaciones isométricas vamos a ver qué es una transformación isométrica y después vamos a ver las tres, en realidad, que son la traslación, rotación, simetrías, tanto central como axial. ¿Ya? Entonces, primero, ¿qué es un vector? ¿Ya? El vector es un segmento de recta que tiene un punto de origen y un punto de destino. Y la gracia es que como tiene un punto de origen y un punto de destino, eso me da una dirección. ¿Ya? O sea, esa nos va a decir cómo se mueve y al mismo tiempo un sentido, porque nos va a estar indicando hacia dónde. ¿Ya? O sea, el sentido va a ser como la flechita, no sé dónde nos está indicando. O sea, en este caso nos está diciendo que el sentido es como en diagonal hacia la derecha, hacia arriba y la derecha, y esa es la dirección, pero es hacia arriba el sentido, ¿ya? La dirección es en diagonal hacia arriba, pero el sentido es hacia arriba, no hacia abajo, ¿ya? Y el módulo que nos estaría dando es la distancia, cuánto ocupa este vector en el plano, ¿ya? Bueno, principalmente los vectores se simbolizan con una letra minúscula y sobre ellos una flechita, o con dos letras en mayúscula que indican el origen y el fin del vector, con una flechita que nos indica el sentido también cómo sería, ¿ya? O sea, del origen al fin, y le ponemos una flechita sobre ello y nos indicaría como el movimiento que hace el vector, ¿ya? Obviamente, si nos entregan estos valores, también nosotros podemos generar en cierta forma las coordenadas de ese vector. ¿Cómo sería? Sería el punto A menos el punto O, las coordenadas de A menos las coordenadas de O, y obtendríamos ese vector. Entonces, al mismo tiempo los vectores tienen su vector inverso aditivo. El inverso aditivo vendría siendo, si tengo el vector A, el vector inverso aditivo va a ser menos el vector A, ¿ya? La gracia es que tienen igual módulo, dirección, pero el sentido es el contrario. O sea, si la flechita va hacia arriba, en el inverso aditivo irían hacia abajo, ¿ya? Y aquí hay una observación. Cuando hablamos de dos vectores que son iguales o equivalentes, ¿ya? Se dice que tienen igual módulo, dirección y sentido. O sea, son exactamente el mismo vector, a lo mejor un trasladado, ¿ya? Pero lo principal aquí, lo importante es esto, del inverso aditivo de un vector, ¿ya? O sea, el vector A va de O a A, el vector menos A va de A a O. Es básicamente eso lo que hay que manejar. Bueno, también existe lo que se llama la suma geométrica de vectores, ¿ya? Que básicamente lo que nos dice es que si nosotros ponemos un vector y al término de uno de los vectores le agregamos el vector que nosotros queremos sumarle, vamos a generar inmediatamente, después uniendo el origen del primer vector y el fin del segundo vector, la suma de los vectores. O sea, lo podemos hacer tanto geométricamente, que es así, o después, como va a ver, de forma analítica, ¿ya? Es importante que cuando tenemos un vector que es inverso aditivo, seguir el orden, ¿ya? Entonces, tener cuidado en el fondo de cómo estamos ordenando nuestros valores en estos casos, ¿ya? Ya pasé a abrir una notita. Bueno, siguiendo entonces, los vectores en el plano básicamente se ubican por coordenadas. ¿Cómo lo podemos ubicar? Cuando nos dicen que los vectores están anclados al origen, ¿ya? ¿Qué significa que están anclados al origen? Que su punto de inicio va a ser siempre el origen, o sea, va a ser de coordenadas 0, 0, hacia las coordenadas de un punto cualquiera, que por ejemplo, el vector A podría llegar al punto A, que sea de coordenadas 4,4, ¿ya? Y eso hace que el vector tenga esas mismas coordenadas, ¿ya? Lo mismo con B y C, ¿ya?
tal cual como nosotros ubicáramos un punto. La otra forma que pudieran presentarnos un vector es que nos dijeran, ok, ustedes tienen el vector de A hasta B. O sea, que las coordenadas de B que están, que serían de menos 3,3, nos daría que este sería nuestro vector, ¿cierto? Y el sentido es de A hacia B, o sea, la puntita iría ahí. Entonces ahí tengo el vector de A a B. ¿Pero qué valor numérico tendría? Tendría el valor numérico de B menos A. Se dice formalmente que son los vectores A y B, que en este caso estarían dados por minúsculas, ¿cierto? Entonces eso nos daría el vector menos 3,3 menos 4,4. Eso nos daría entonces menos 3 menos 4 menos 7, 3 menos 4 menos 1. Entonces eso es lo que nos daría como vector A a B en coordenadas sencillas, pero este vector es importante decirlo que no está anclado al origen, ¿ya? Porque viene de 2 puntos. Y aquí pasamos a las operaciones ya más prácticas, más numéricas. Tengo una duda, es que en la suma porque ahí los vectores en el plano y la que está antes de suma de vectores no tienen nada que ver, ¿o no? Es que Es que como, en es cierta que como en forma, la otra retaste. sí, en cierta forma sí y no. Lo que pasa es que aquí me está diciendo que, por ejemplo, a mí me entregan un vector U que es de esta forma, por ejemplo. Y tengo un vector B que es así. Entonces, lo que dice esto es que yo tomo el vector B, lo traslado y lo ubico en esta parte. Entonces, luego Ah, uno las puntas y tengo el vector U más el vector B. Eso es lo que hice, ¿ya? Y por otra parte, lo que está acá me está diciendo cómo lo que te mencioné yo, lo que escribí yo, es cómo generar un vector que no está anclado al origen, sino que está dado por 2 puntos, ¿ya? Por eso en este caso una diferencia, porque estamos viendo una distancia entre comillas. ya. Entonces, aquí siguiendo con esta idea. Acá está como más algebraicamente y aquí de hecho se ve la geometría, el vector geométrico. Si te das cuenta, tengo el vector A, que es ese, al que yo le sumo el vector B, que está aquí. Pero originalmente el vector B está azul. Entonces geométricamente lo trasladé hacia arribita y llegó a un punto y lo uní y formé el vector que está en morado. Otra forma pudo haber sido que el vector B lo dejé tal cual y trasladé el vector A, que es rojito, y te das cuenta que aquí está como segmentado, que llegan exactamente al mismo punto. Por ambas formas geométricamente tiene que dar al mismo punto, no es que aparezca en otra parte mágicamente, siempre te tiene que dar lo mismo. Y de forma algebraicamente tendríamos que, para sumarlos, sumo sus respectivas coordenadas y para restarlos, le resto sus respectivas coordenadas. O sea, la X con la X, las B con las B. O sea, con la Y con la Y. ¿Ya? Aquí está solamente en el gráfico representada la suma. Ojo con eso. Está solamente la suma, no está representada la diferencia. Porque la diferencia sería que en este caso al vector B yo le tendría que poner en negativo. O sea, se iría hacia acá, no hacia arriba. ¿Ya? Porque le estoy restando espacio. O sea, sería para allá. Entonces ahí hay un cambio. Vectores no claro origen. Aquí está la explicación más formal. Se supone que yo tengo el punto A y el punto C, ¿cierto? Y yo quiero formar el vector de A a C. Pero yo conozco las coordenadas del vector A y las coordenadas del vector C. Por lo tanto, yo voy a generar la diferencia entre ambos vectores. Pero ojo que el de salida, el punto C, es el de llegada. Entonces es el que tiene que ser restado. Entonces a este vector yo le resto el vector del origen y formamos las coordenadas del vector AC. Ahí está escrito es que como más ordenadito, más paso a paso. Ponderación escalar significa que yo un vector como que lo estiro o lo achico. Y eso según un número real, ¿ya? Un escalar. ¿Ya? Acordémonos que los vectores, la gracia que tienen es que tienen dirección, sentido y módulo. ¿Ya? El escalar es solamente un módulo, es un valor. ¿Ya? Entonces,
dependiendo de este K, nosotros vamos a ver si es que este valor crece o se disminuye en tamaño, ¿ya? ¿De qué forma? Nosotros vamos a multiplicar el K por el vector. Eso va a hacer que el K va a multiplicar a cada coordenada y de esa forma esta va a aumentar o reducir su tamaño o cambiar su sentido, ¿ya? En el caso si el K es mayor que 0, vamos a tener que se mantiene el sentido, pero cambia la magnitud, o sea, va a crecer o va a disminuir. Y si el K es menor que 0, se cambia tanto la magnitud como el sentido. O sea, en vez de ir hacia arriba, en este caso, iría hacia abajo, ¿ya? Eso es lo que hay que tener presente. Y por último, ¿cómo yo puedo calcular el módulo, la distancia? Ya el módulo se simboliza con esa, con como un doble valor absoluto o con un simple valor absoluto, ¿ya? Cualquiera de las dos formas está bien escrito para que tengas presente. Básicamente es como calcular la distancia entre dos puntos, ¿ya? Pero aquí solamente calculamos las coordenadas de x y las coordenadas de y al cuadrado y la sumamos y luego la ponemos una raíz. En el caso de que no fuera anclado el origen, tendría que calcularlo tal cual como una distancia entre dos puntos en una semirecta, una recta. ¿Ya? Tal cual. Y esto, que se llaman vectores unitarios, lo que pasa es que en matemáticas existe una representación que son los vectores y los vectores j, que son los vectores unitarios. Si estuviéramos en 3D, aparecerían los vectores y, j, k. ¿Ya? Que el K representa la coordenada 0, 0, 1. Pero, en este caso, como estamos trabajando en 2D, tenemos los vectores que están sobre el plano. Si tú te das cuenta, aquí está el 1, aquí está el 1 en el eje Y. El vector Y sería este, que está sobre la línea del origen. Ahí está el vector Y. Y este vendría siendo el vector J. ¿Ya? Que es como Y gorrito, J gorrito. ¿De qué me sirve esto? De que cualquier vector que yo tenga, lo puedo transformar en un vector escrito en vector unitario. O sea, por ejemplo, si yo tengo el vector U, que es de coordenadas 3,1 o 3,2 para ponerlo con dos valores, yo lo puedo separar y decir, voy a tener 3, o sea, lo puedo separar en 3,0 más 0,2, ¿cierto? Si yo sumo eso, me queda solamente un vector y sería el vector que está junto. Luego, lo podría escribir como 3 por 1,0 más 2 por 0,1, aplicando el tema de la ponderación escalar. Y ahora, como 1,0 lo mismo que escribir con y gorrito, puedo escribir 3 por y gorrito, más el 2 por 0,1, que es lo mismo que escribir j gorrito. Entonces, j gorrito. Y ahí me queda. Tengo que el vector u, que es 3,2, lo puedo escribir como 3i más 2j. Otra forma de escribir los vectores. ¿Ya? No, me apareció preguntas de este tipo, pero nunca está de más saberlo. Es una cosa que de como idónea a manejar. Pero ¿Alguna duda? o sea, básicamente la I es como decir que el uno pero en el X, en el eje X, y la J es el uno pero en el eje Y. Sí, ¿Mm? es eso. Y aquí empezamos, prácticamente esta clase son casi puros ejercicios de pruebas, ¿ah? De modelos. Para que te des cuenta. Ya, nos dice que si tenemos el vector A, que es de coordenadas 3 medios, 6, y el B, que es de menos 3 medios, menos 6, ya si te das cuenta, el inverso aditivo es uno del otro. Entonces, ¿cuánto es 4A menos 2B? Es igual a. Entonces, si calculo eso, me quedaría 4A menos 2B, es lo mismo que escribir 4 veces el vector 3,2,6 menos 2 veces el vector menos 3 medios, menos 6. Vamos a multiplicar el escalar hacia adentro y me quedaría 4 por 3 medios sería 6,24 y vamos a multiplicar por menos 2, ¿ya? Entonces me quedaría 3,12.
Sumamos ahora 3 con el 6 con el 3 me quedaría 9. El 24 y el 12 me quedarían 36. Y ahí tendríamos la alternativa correcta. 9, 36. Acá, trata de imaginarte cómo resolver este ejercicio. ¿Ya? La verdad, no se me ocurre. Me digo así como decepcionado, así, ¿no? No se me ocurre. Ya, veamos. Dice, dados m,2, que es el vector b, y el vector u, que es de coordenadas 3,4, ¿cuál de los siguientes números puede ser el valor de m para que la longitud de b sea el doble de la longitud de u? Cuando hablamos de longitud, hablamos de módulo, al tiro. ¿Ya? Eso es lo primero que hay que como destacar de esa pregunta. Longitud, módulo. ¿Ya? Y luego lo que nos dice del módulo, porque dice que la longitud de B sea el doble de la longitud de U. O sea, si lo escribimos algebraicamente sería que la longitud del vector B, o sea, el módulo, sea igual a 2 veces el módulo de U. Entonces ahora escribámoslo con la fórmula para poder resolverlo. Entonces tendríamos la raíz cuadrada de m al cuadrado más 2 al cuadrado, ¿cierto? Es igual a 2 veces la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Vamos a elevar al cuadrado toda esta cuestión para poder simplificar después. ¿Ya? Nos quedaría entonces m al cuadrado más 4 es igual a 4 por 9 más 16. ¿Ya? Entonces me quedaría m al cuadrado es igual a 4 por 25, ¿cierto? 9 más 16 son 25, o sea, 100 menos 4. Por lo tanto, m al cuadrado es igual
a 96. Le sacamos raíz y me quedaría que m es igual a raíz cuadrada de 96. Tan tan. Entonces, así se resuelve. ¿Lo entendiste o no? Sí, Ya. lo hubiera entendido antes si me hubiera dicho que era el módulo. Pero si te dije cuando te expliqué que era el módulo, te dije que era como el tamaño, la distancia. Pam, pam. Creo que esta tenía un error, ahora que me acuerdo. Y cuando hago las guías, yo ya hice estas clases, po, y se me olvidó cambiarlas. Ahora deja buscar el módulo de este año. Por aquí está. Entre todo el papel que tengo, aquí está. A ver. Claramente, no es 1, sino que es un 2. Eso mismo estaba viendo y decía, ¿por qué un 1 se supone que debería estar multiplicándose por 1? Sí, pues metí el dedo para el lado. Y ahí después vamos a corregirlo. Sí, después me voy a sentar un día a revisar guía por guía. Así porque sí. Para resolver también las claves, porque en algunas tenían errores de marcarlas. Entonces, y no sé a dónde dejé las guías resueltas en papel. Tienen que estar en esa caja. Ahora sí, concentrémonos. Dice, considera los vectores u, v y w. ¿Cuál de los siguientes vectores corresponde al vector 2u menos v más 3w? ¿Ya? Entonces sería 2 veces el vector u menos v más 3 veces el vector w. Entonces esto sería 2 veces 2, menos 1 menos 8,5 más 3 veces menos 5, menos 3. Entonces ahí tenemos el vector y ahora es resolver la escalar, la multiplicación o las ponderaciones escalar que se llaman. Entonces me quedaría 2 por 2, 4, 2, menos, o sea, 2 por menos 1 serían menos 2, menos, vamos a pasarlo a hacer más y así nos quedaría 8 positivo menos 5, más menos 15 menos 9. Ahora juntamos. Esto me quedaría 4 más 8 menos 15, coma, menos 2 menos 5 menos 9. Entonces nos quedaría 4 más 8 son 12, menos 15 serían menos 3. Menos 2 menos 7 sería menos, perdón, menos 2 menos 5 sería menos 7 y menos 9 menos 16. O sea, alternativa C. Voy a ponerle un macro asterisco aquí para arreglar. Y ahora trata de hacer este tú. Ve si se te ocurre. Dice, considerando los vectores u y b de tal forma que u más b es igual a eso y 2u menos b es igual a estas coordenadas, ¿cuál de las siguientes coordenadas corresponden a v? V. A ver, trata.
La B. Ya, a ver. ¿Qué hiciste? Un sistema de ecuaciones. Súper. ¿Cierto? Dijiste U más B es igual a menos 4, menos 1. Es 2U menos B es igual a 10, menos 11. Reduciste el término, te quedó 3U, ¿cierto? Sí, porque los B se van al tiro. Perfecto. Y luego multiplicaste por el escalar entre comillas, así como esto es como hacerlo más redundante para que quede más claro. Entonces te quedo que el vector U es igual a 2, menos 4 y efectivamente no es la... No, pues la B. Dije la B. ¿Qué? Sí, pues, pero no es la B, pues. Ay, ¿sabes cuál es el chiste? Que Dividiste no, pues si la solo... B. Si es la B. ¿Por qué es la B? Porque ahí sacaste U, pues. Te preguntan por B. Ah, tienes toda la razón. Entonces ahí tenemos U, por lo tanto B es igual a menos 4, menos 1 menos 2, menos 4. Entonces eso nos quedaría menos 6, 3 positivo. Efectivamente. Ahí está la B. Tan, tan. Bien. Súper. Ya. Siguiendo ya con transformación isométrica. Primero, ¿qué es una transformación isométrica? Son transformaciones o movimientos que se aplican sobre una figura de manera que la figura resultante es congruente. ¿Ya? Eh, ¿Qué significa eso? Que la figura inicial con la final tienen que tener la misma forma y figura. ¿A qué me refiero con eso? No es que no se mueva, que no cambie de posición, sino que no cambie ni el tamaño ni su forma. O sea, si tengo un triángulo al inicio, no voy a terminar con un cuadrado, voy a terminar con un triángulo. Y el tamaño va a ser exactamente el mismo. Por lo tanto, son congruentes o son semejantes de constante 1. Las transformaciones isométricas entonces son traslación, rotación y las simetrías. Tanto central como axial. Vamos a ver cuál es cuál. Primero, cuando nosotros trasladamos en una figura, significa que movemos una figura desde un punto a otro, ¿ya? Dado un vector, ¿ya? Y ese vector nos entrega la dirección, el sentido, la magnitud, longitud o módulo de traslado, ¿ya? Y básicamente nosotros cuando trasladamos tomamos el punto inicial, le sumamos el vector de traslación y eso nos da el punto final, a donde llega, ¿ya? Si yo hago una seguidilla de traslaciones, puedo llegar a al final un vector único que me ayuda a encontrar esa traslación. Puedo hacerla por los dos caminos, a través de un vector único o ir haciendo traslación 1, traslación 2, traslación 3 o generar un vector con esos tres vectores. ¿Ya? Importante, cuando hago una traslación la figura no se rota, es decir, los ángulos que forman con el horizontal no varían. ¿Ya? O sea, si yo tengo una figura que está en el plano cartesiano con ese ángulo, al terminar en la traslación, o sea, si extiendo esta línea, la traslación tiene que terminar con ese ángulo y idealmente el mismo tamaño. En este parece no estar del mismo tamaño, pero pensemos que sí. ¿Ya? Entonces veamos cómo trasladamos estos puntos. Nos dice que tenemos al punto A de coordenadas 4,5, se le aplica una traslación dado por el vector traslación 4, menos 3. Entonces se obtiene el punto. Entonces, tenemos un punto original que nos dice que es A, que es 4,5, y tenemos un vector traslación que es de coordenadas 4, menos 3. Entonces el punto de la figura va a ser A más el vector traslación. Eso me va a dar que ser 4,5 más 4, menos 3. Y eso me daría 8,2 positivo. ¿Cierto? Esas serían las coordenadas de nuestro vector. Que de hecho, ahí está. Y ahí está gráficamente cómo se vería la traslación. ¿Te fijas? Ahí en rojito está el vector traslación y cómo se movió esta figurita. Por otra parte tenemos la rotación. Y en la rotación es importante recordar los conceptos de
de rotación propiamente tal. ¿En qué sentido? De cuando nosotros rotamos, el sentido de rotación, cuando nosotros decimos que hacemos una rotación en sentido positivo, tiene que ver cuando nosotros tenemos en el plano cartesiano, ¿cierto? Y quiero rotar en sentido positivo este punto. En sentido positivo es en contra de las manillas del reloj. Ese es el sentido positivo. ¿Ya? Y hay en sí tres elementos que tengo que considerar. Uno, el sentido de rotación. El otro, el centro de rotación. Y en tercer lugar, el ángulo de rotación. ¿Ya? Entonces, aquí es importante destacar esto que nos menciona aquí. El sentido contrario a girar las manecillas del reloj es una rotación positiva o antihoraria. Y en caso contrario, ¿cierto? Se dice que es una rotación negativa u horaria. Ya esos son los nombres que reciben. Pero siempre tenemos que tener consciente eso. El sentido, el ángulo y el centro de rotación. La mayoría de los ejercicios están explicados respecto a los ángulos notables y el centro de rotación, el origen. ¿Ya? Y para eso existe esta tablita que nos presenta cómo se comportaría una rotación a un punto inicial de coordenadas x, y, ¿cierto? Si nosotros las rotamos respecto al sentido antihorario o sentido positivo en 90, 180, 270 y 360 grados. Si te das cuenta, se van alternando la posición de x y y cada 90 grados. Fíjate que aquí está originalmente o a los 0 grados en XY, después está IX, después XY, después IX y luego XY. Además, te das cuenta, van agregándose como a dispares y se mantiene en una estación más el signo. Mira, positivo, positivo. Ahora este lado es negativo. Luego ambos son negativos. Luego ese solito es negativo y después va a ser todo positivo. ¿Ya? Esto de aquí, esta tablita, es muy importante a la hora de resolver estos ejercicios porque nos ayuda a hacerlo un poco más rápido. Y ahí aparte porque no andas con transportador y compás para hacerlo así como con el procedimiento con las manos y con los movimientos que correspondan. ¿Ya? Entonces nuevamente tenemos el punto A de coordenadas 4,3, se le aplica una rotación de 90 grados, ¿ya? En torno al origen, pero fíjate que no me dice el sentido de forma explícita, no me dice el sentido antihorario o horario, pero sí me dice que es en 90 grados positivo. Si me hubiese dicho en menos 90 grados, ahí estamos diciendo que es en sentido antihorario, porque sería negativo. Entonces, tengo el punto A, que es 4,3, y quiero rotar en un ángulo de rotación de 90 grados respecto al origen de coordenadas 0,0. Entonces, cuando yo rotaba en 90 grados, si tenía coordenadas x, y, queda menos y, x. Por lo tanto, si tengo 4,3, voy a pasar a menos 3,4. Cambié de posición el 3 y el 4 también, pero el 3 además le cambié el signo. Entonces, punto A' va a ser igual a menos 3,4. Y ahí está visto algebraicamente, y si te das cuenta, los vectores que se generan son 90 grados ahí. ¡Tada! Y esa es la forma básicamente de cómo rotar. ¿Dudas, consultas con este tema de las rotaciones? ¿O algún comentario? Ya. Lo único que tienes que, como entre comillas, tener presente es que por lo menos en el modelo de la prueba, por ejemplo, apareció una pregunta, que es la 37, de hecho, que tiene el tema de que nos pide una rotación distinta, que no es es respecto al origen, pero no aparece las rotaciones de 30 a 60 grados, ¿ya? Pero esa más que el saber cómo rotar o cuáles son las condiciones para realizar esa rotación, es por el hecho de que nos ayuda y nos orienta con la figura que está involucrada, porque dice que es un triángulo equilátero. Entonces, con eso tú vas viendo la rotación, ¿ya? Entonces, va a depender mucho, dependiendo de la información que te entregan y los puntos de apoyo, ¿ya? No sé si está aquí el ejercicio, creo que no, pero es como para que lo tengas presente.
De hecho, creo que esos ejercicios los que son como que consideré más difíciles, quizás que los grabe y después se los suba. Ya. ¿Qué pasa si tengo una rotación, por ejemplo, que no es con el origen como punto de centro de rotación? Espérame que me está llegando todo el reflejo del sol en la cara. Ahí sí. Ya. Entonces, ¿qué pasa y qué pasos tengo que seguir para realizar una rotación cuando no es respecto al origen del centro de rotación? Para eso son 3 pasos. Primero, genero un vector ya que va a ir desde el centro de rotación, el punto de centro que me den, al punto que yo quiero rotar. Genero ese vector. Luego, aplico la tabla que vimos en la parte anterior, la tablita de los ángulos notables respecto al origen, ¿ya? Pero esta se la vamos a aplicar al vector que generamos, o sea, desde el centro al punto de trabajo. Y luego, al punto de centro, le sumamos el vector ya rotado, o sea, el vector que obtuvimos en el segundo paso, se lo sumamos al centro de rotación. Y esos son los 3 pasos. Veámoslo en acción para que se entienda un poquito más. ¿Ya? Entonces, con información tenemos el punto A, 11,5. Tenemos el centro de rotación de coordenadas 6,2 y el vector, el ángulo de rotación que va a ser de 90 grados. O sea, según la tablita, si tengo x, y, voy a tener que rotarlo en menos y, x. ¿Ya? Entonces vamos. Primer paso. Generamos el vector desde el centro hasta el punto. Entonces eso sería c menos a. Eso me daría entonces 6,2 menos 11,5. Esto me daría entonces que sería 6 menos 11,2 menos 5. Por lo tanto, este vector sería de coordenadas menos 7, menos 5, menos 3. ¿Ya? Esas serían las coordenadas. Segundo paso. Vamos a generar el mismo vector, pero ahora lo vamos a rotar este vector. O sea, rotando el vector CA. Entonces nos quedaría, si CA es de esas coordenadas, nosotros vamos a decir que este nuevo CA rotado, que le vamos a poner como un subíndice rotado, va a ser igual. Entonces, si es de menos 5 a menos 3, si menos 5,3, este va a ser 3, menos 5. Entonces, en mi tercer paso, hacemos al centro, yo le sumo este vector rotado. Entonces me quedaría 6,2 más 3, menos 5. Sumamos y eso me daría 9, menos 3. Y estas serían las coordenadas de mi A'. Este sería finalmente el punto rotado. Espérame. Tan, 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 tan. Me equivoqué aquí al hacerlo acá. ¿Te diste cuenta dónde me equivoqué, no? Al inicio. Hice esto otra vez, pues si cuando hago un vector es desde el fin al origen. Entonces ahí me quedan los valores distintos. Ah, qué raro, me quedo arreglado. Esa es la duda que te iba a preguntar ahora. ¿Cómo sabéis cuál es el punto inicial y cuál es el punto final del vector? Es que siempre es del centro hasta el punto de rotar, pues. O sea, el que está más cerca del centro. No, pues el punto centro, pues si ya se me dijeron que es el centro. Nacho. ¿Cachai? Te dicen que se rota en torno al punto S. Entonces es Ahí. 11,5 menos 11,5 menos 6,2. Eso me daría entonces 5,3 positivo.
Entonces, ese es el vector traslación. Entonces, las coordenadas serían menos 3,5 positivo. Por lo tanto, ahí sí sería 6,2 más menos 3,5. Por lo tanto, me quedaría 3,7. Y ese sería el punto A. Ahí sí. ¿Ya? Y te fijas que ahí se forman los 90 grados efectivamente. Error para tonto. Pero bueno. Así te demuestro el tiro cómo te puedes equivocar. ¿Ya? Lo que no hay que hacer. Ya. Pasando ya a las últimas transformaciones isométricas, tenemos la simetría central y la simetría axial. Partamos con la central. La central es cuando nosotros tenemos un punto o figura que se refleja a otro punto, pero, o sea, respecto a un punto. El punto es el punto de simetría. O sea, por ejemplo, si yo tengo un triángulo aquí y yo pongo un puntito, ese puntito, yo proyecto por aquí la línea, y por ejemplo, ahí me queda. Entonces, si hacemos lo mismo con todos los puntos que tenemos entre la figura, podríamos en teoría generar nuevamente la figura respecto a esta simetría. Y este punto de aquí es el punto simétrico. ¿Qué cosas tiene que cumplirse? Que los trazos de la figura original son paralelos a los trazos homólogos. O sea, este lado es paralelo con este lado. Este lado es paralelo con este y este de abajo es paralelo con este. ¿Ya? Los puntos homólogos están a la misma distancia. O sea, la distancia que hay de aquí a aquí es la misma que hay de aquí a aquí. ¿Ya? Y una simetría respecto al origen es lo mismo que prácticamente una rotación de 180 grados o una homotesia de constante homotética de -1. ¿Ya? Te fijas, ahí están todas las similitudes que puede haber. Lo principal aquí es que cuando nosotros hacemos una simetría y el punto simétrico es el origen, o sea, de coordenadas 0,0 el punto simétrico, el punto de simetría, las coordenadas del otro punto va a ser menos x menos y, si es que el punto original era coordenadas x, y. ¿Ya? Y hay como una figura que representa esta situación. ¿Ya? Si te das cuenta, este lado es paralelo con este, que aquí se nota más. Las distancias que hay entre los puntos y el origen y el punto y el homólogo es la misma. ¿Ya? Obviamente las figuras como están son simétricas respecto a un punto son congruentes. Entonces vamos cumpliendo todas las características que nos van mencionando, tanto de la transformación isométrica como la de simetría central. Bueno, hay figuras con centros de simetría, no todos la tienen, ya eso es importante también saberlo, ¿ya? Por ejemplo, si como decíamos es una figura que se rota y queda a 180 grados, va a ser siempre la figura original. Pero por ejemplo, si nosotros tenemos figuras conocidas, por ejemplo, tenemos los círculos, los cuadrados, los rombos, rectángulos y todo polígono regular de la cantidad de lados par. El hexágono, el octágono regular, pero que sean regulares. Ya basta que con un lado cambie y se nos va todas las pailas. ¿Ya? Pero el rectángulo y el rombo son simétricos respecto a un punto. Eso es importante saberlo. ¿Ya? Además, las figuras conocidas que no tienen centro de simetría son triángulos romboides, trapecios, trapezoides y todo polígono regular de cantidad impar de lados. O sea, el pentágono regular, el heptágono regular, el enágono regular, el triángulo, como dice al principio. ¿Ya? Entonces, básicamente, por ejemplo, si tenemos el rectángulo o el cuadrado, tenemos un punto que si yo proyecto los lados, van a ser homólogos en sí, van a tener la misma distancia, van a cumplirse todas estas reglas. ¿Ya? Y por otra parte tenemos la simetría axial, que en este caso la simetría axial, la gracia es que se forma el efecto de espejo, que hay una línea, una recta, que es nuestro eje de simetría, que nos va a ayudar a hacer esta comparativa. O sea, si yo tengo una línea aquí y tengo un triángulo de esta forma, mi triángulo va a estar acá. Pero ojo, que la letra A no va a estar acá, la prima, sino que la prima va a estar aquí, van a tener la misma distancia. Si este es B', este es B. Si este es C, este es C'.
la distancia que hay entre el punto a la recta tiene que ser el mismo a la recta. Y si yo formo una línea, por ejemplo, entre punto y punto, con el eje tienen que ser perpendiculares, ¿ya? Y si nosotros tenemos que este es el eje Y, por ejemplo, y este es de coordenadas X, Y, este va a tener que ser de coordenadas menos X, Y, ¿ya? Y por otra parte, si hubiese tenido un punto, el eje X en el plano cartesiano, y ese punto es de coordenadas X, Y, el punto de acá va a ser de coordenadas X, menos Y. Entonces, podríamos decir como generalmente, si el eje de simetría es el eje Y, va a cambiar el signo de X. Y si el eje de simetría es el eje X, entonces va a cambiar de signo el eje Y, la coordenada en Y. ¿Ya? Una forma de verlo en cierta forma. ¿Ya? La figurita. Ya, una observación importante que lo que está aquí, que es interesante, que por ejemplo, si tengo un punto que está sobre el eje de simetría, ¿ya? Va a coincidir que ese punto, su imagen va a ser el mismo punto, o sea, se coincide por lo que está aquí. Si te das cuenta, P y su imagen va a ser la misma, porque está a la misma distancia. No hay distancia desde el punto al eje, por lo tanto va a ser la misma imagen. Entonces, interesante. ¿Ya? Y podemos decir que hay figuras que tienen eje de simetría, y principalmente de imaginar si es que las puedo doblar y que quede todo sobre uno sobre lo otro. ¿Ya? Incluso ahí puedes ir doblando por las mitades. Por ejemplo, el cuadrado tiene mucho eje de simetría. Si tú lo doblas por la mitad, tienes un eje de simetría. Si lo doblas por la otra mitad, tienes otro eje de simetría. Si lo doblas en diagonal, tienes otro eje de simetría. Si lo doblas en diagonal en el otro sentido, tienes otro eje de simetría. O sea, por lo menos con el cuadrado tienes 4 ejes de simetría. ¿Ya? Sí, creo que 4 son. ¿Ya? Si no me faltó ninguno. ¿Ya? Entonces esa es la gracia. Pero por lo general, por ejemplo, si tiene un cuadrado, tiene 4 ejes de simetría. Un triángulo equilátero tiene 3. Un triángulo isósceles tiene 1. El rectángulo tiene 2. El círculo tiene infinitos. Pero así como si lo quieres ver de forma general, así como que sí o sí tienen eje de simetría, ahí puedes pensar de repente en los polígonos regulares. Eh, sí, pues los polígonos regulares tienen tanto eje de simetría como número de lados tengan. O sea, si tengo un hexágono regular, tiene 6 ejes de simetría. ¿Ya? Un pentágono, 5. ¿Ya? A diferencia de la central, acá todos los polígonos regulares tienen, pero la cantidad de lados que tienen son su cantidad de ejes de simetría. Entonces ahí vienen las peculiaridades. Ya vámonos con los ejercicios. Nos dice, en la figura adjunta se tiene un círculo de centro de coordenadas menos 3,2 y radio 1. Ahora, antes de seguir leyendo, tú podrás decir, pero se supone que circunferencia no entra. No, no entra, pero sí nos puede servir para otros contenidos, como por ejemplo esto de traslación. De hecho, en el modelo sale un ejercicio a donde hay una circunferencia para anotar esta información. Entonces, no es tan así como que, oh, no va a salir. Va a salir, pero va a estar mezclado con otros contenidos. No va a ser una pregunta que solamente necesites saber de las medidas angulares para poder responder. ¿Ya? Ya. Entonces, al efectuar una traslación del círculo al nuevo centro 2,1, situado en P. No, sitúa P en las coordenadas. O sea, lo que me están diciendo aquí es que tengo las coordenadas del centro y tengo las coordenadas del nuevo centro ya trasladado. Pero me están preguntando cuáles van a ser las nuevas coordenadas de este punto P. Dos formas de hacerlo. Uno que es la chamullenta, que es decir, como este centro se movió en esta dirección, o sea, así, entonces este también se tiene que mover así. Entonces, la distancia que hay entre esta y esta tienen que ser la misma. Por lo tanto, si este es de coordenadas 2 y 1, entonces este punto tiene que ser de coordenadas 1,1. Por la lógica del tema del radio. ¿Ya? Pero nosotros queremos aprender a trabajar con transformaciones isométricas. Por lo tanto, el vector traslación estaría dada por el centro primo menos el centro. O sea, el punto obtenido menos el punto original. Eso nos daría 2,1 menos 3,2. Eso nos daría
2 menos menos pasaría a ser 5. 1 menos 2 sería menos 1. ¿Cierto? Entonces, al punto P' sería de coordenadas P más el vector traslación. Por lo tanto, esto me daría las coordenadas de P son menos 4, 2 más 5, menos 1. Entonces, 5 menos 4 sería 1 positivo. 2 menos 1 sería 1. Entonces, efectivamente, la de coordenadas 1,1. Entonces, de repente me sirve saber la materia de otras cosas para poder hacer estos cálculos más rápido. O sea, aquí ocupamos solamente la lógica del concepto de radio. ¿Ya? Ya. Segunda pregunta. Al punto 6, menos 4 se le aplica una traslación obteniéndose el punto 12, menos 8. Si al punto menos 3,5 se le aplica la misma traslación, entonces se obtiene el punto... ya, la misma lógica que la anterior. Tenemos un punto y el punto obtenido. Por ejemplo, el punto A y el punto A'. Entonces necesitamos el vector traslación. Por lo tanto, A' menos A, eso sería 12, menos 8, menos 6, menos 4. Entonces el vector traslación sería 12 menos 6, 6, menos 8 menos 4, perdón, menos 8 menos 4 pasaría a ser más, y eso nos daría menos 4. Entonces ahí tenemos nuestro vector traslación. Y a este punto B le queremos obtener su punto ya trasladado. Entonces B' sería igual a B más el vector traslación. Eso sería menos 3,5 más 6, menos 4. Eso nos daría 3,1. O sea, la alternativa D. ¿Ya? Hay veces que este vector traslación lo ponen como alternativa para confundir. Para confundir de lo que están pidiendo. ¿Ya? Así que hay que tener ojo. Ya, analiza eso tú. Dice, en el eje, si en el sistema de ejes coordenadas, el punto, perdón, ¿cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones esas son verdaderas? El punto simétrico de 2,3 con respecto al eje X es menos 2,3. ¿Eso es verdadero o falso? ¿Cómo no? Si con respecto al eje X sería falso, porque cambiaría al eje Y, ¿no? Exacto. Sí, pues ahí puedes como hacerlo mentalmente. Si estoy aquí y No. este es mi simétrico, entonces tengo que ir acá, pues. Entonces cambia el valor de I. El punto simétrico de menos 3,5 con respecto al origen es 3, menos 5. ¿Verdadero o falso? Sí, verdadero. Bien, porque si es respecto al origen, debería estar acá, pues entonces me cambia ambas coordenadas. Ya, el punto simétrico de 3,4 con respecto al eje Y es menos 3,4. Verdadero. Verdadero. O sea, 2 y 3. Bien. Ya, aquí esta es como bien pina porque prácticamente ya la entregamos. ¿Cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas? ¿Los triángulos isósceles tienen un eje de simetría? Verdadero. Sí. ¿El triángulo escalero no tiene eje de simetría? ¿Tiene o no tiene? Falso. Yo digo que es falso. Porque que sea escaleno significa que tiene un ángulo más grande, ¿no? Mm, No, espérate. No, pues esto es otra tontera. No, es, pues no ver- tiene. es verdadero, pues, no tienen, pues, Sí, porque pues. acuérdate que los triángulos escalenos son así, pues, o sea, tienen todas las Es medidas que, distintas. Eso es mide que lo que me 5. pasa, lo que me pasa es que me confundo entre la clasificación de ángulo y la clasificación de lado. Y claro, porque tiene un ángulo grande, obtusángulo, nada que ver con escaleno. Sí, pues, sí, sí, pues, ser. Por Ya, eso estaba pero, dudando. bueno, igual te diste cuenta, pues. Ya,
Y la última, los triángulos equiláteros tienen un centro de simetría. Como tres. ¿Mm? O sea, un centro de simetría, sí. No, po. ¿Cómo no? No, po. El centro de simetría es un punto que hace que, por ejemplo, te mueva. El cuadrado tiene. Ah, sí. Porque si tú pones un centro de simetría aquí, la distancia que de este punto a este punto es la misma, la de este a este es la misma. ¿Cachai? Pero todos los triángulos no lo tienen, po. De hecho, lo pusimos en en las diapos. Todo polígono regular de números de lados impar no tiene centro de simetría. Sí, sí, ya me ¿Ya? acordé. Veamos acá. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? ¿Un diámetro de un círculo es el eje de simetría de ella? Verdadero. Bien. ¿Un punto de intersección de las diagonales de un rombo es el centro de simetría de él? Verdadero. Bien. ¿Las diagonales de un trapecio isósceles son los ejes de simetría de él? Diagonal entre pies y círculo. No sé la verdad. Piensa, po, un trapecio isósceles. Un trapecio isósceles tiene igual a medida S y S tiene un ángulo igual aquí, un ángulo igual aquí, este ángulo es beta y este ángulo es beta. Tienen las diagonales, po. Si tú consideras solamente esta, fíjate, tienes un ángulo beta, un ángulo alfa, no son iguales. Así Igual. que esa es la falsa. Pero sigamos viendo. El punto medio de un trazo es el centro de simetría de él. Tengo una línea, le pongo el punto de Sí. centro. ¿Será? Verdadero. Sí. Verdadero. Verdadero. La bisectría de un ángulo es un eje de simetría. Verdadero. Porque lo Sí. parto a la mitad. En Exacto. lado iguales. Muy bien. Ya mira, este es un juego que la idea es que tú lo puedas hacer. ¿Ya? Después yo lo voy a copiar, de hecho, en un ratito, mientras tú lo estás leyendo. Lo vamos a leer juntos y ahí analiza. Dice, Emilia y Martín crearon un juego de movimientos dibujando un plano cartesiano en el suelo, de manera que pueden indicar su ubicación utilizando pares ordenados. Las indicaciones del juego son, primero, rota 90 grados en sentido antihorario respecto al origen. Luego, realiza una simetría respecto al eje X. Y por último, una simetría respecto al eje Y. Al comenzar el juego, Emilia se encontrará en el punto A, B y Martín C, D, donde A, B y C y D, perdón, son números reales mayores que cero y distintos entre sí. ¿Cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones es verdadera respecto a la ubicación de Emilia y Martín durante el juego? Entonces tienes que ir viendo. ¿Ya? Voy a copiar. Ahí analiza cada una y anda imaginando. ¿Cómo? Simetría respecto al eje. Y por último, otra simetría respecto al eje.
Llegué a que la C. Ya, eso es lo correcto. Pero hagamos todo el análisis para tenerla aquí como de respaldo. Fíjate, nos dice que tenemos en el plano cartesiano entonces y tenemos que, a ver, hagámoslo bien, si así estamos haciéndolo, hagámoslo bien. Pues. Tin, 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 tin. Exacto. Por ahí. Entonces aquí tenemos nuestro plano cartesiano. Entonces nos dice que Emilia y Martín, ¿cierto? Están en 2 puntos en el plano cartesiano y que las coordenadas son todas positivas mayores que 0. Entonces, por ejemplo, Emilia está aquí. A, B. Ahí están las coordenadas, ¿cierto? Y Martín, vamos a hacer con rojo, va a estar por aquí, en C, D. Entonces ahí está Emilia y Martín. Entonces, primer paso era realizar una rotación de 90 grados, o sea, va a quedar en menos D, o sea, por aquí, a ver, 3, 6. En menos D, coma C. Y C tiene 3 puntos, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 6, 7, 8, 9. O sea, por ahí. Entonces, ahí va a quedar Martín. Y Emilia va a tener que quedar en B, que es por aquí, ¿cierto? Menos B, y A, que es por ahí. Entonces estaría ahí. Luego nos dice que hay que hacer una reflexión respecto al eje X. O sea, nos quedaría por aquí y por acá. Y luego una por el eje Y. Entonces nos quedaría... por ahí está D. Entonces estaría por ahí. Y B debería estar por aquí. Entonces, ahí. Entonces, la distancia entre ellos tiene que ser la misma, porque si tú vas viendo, al realizar rotación Emilia se ubica en el cuarto cuadrante, no, pues están ambos en el primero, así que es en el segundo, así que no. Emilia y Martín finalizan en coordenadas A menos B y C menos D. Quedan en coordenadas B menos A y D menos C. Así que no. Y la última, mira, Emilia y Martín finalizan el juego ubicado en el tercer cuadrante. No, pues terminan acá en el cuarto. Y si uno lo quiere hacer, en cierta forma, fíjate, los puntos originales eran A, B y C, D. Y terminan en coordenadas B, menos A y D, menos C. Si tú calculas la distancia, vas a llegar a que es lo mismo. Y lo puedes hacer algebraicamente. La distancia entre C menos A al cuadrado más la distancia de D menos B al cuadrado. Y eso tiene que ser la misma entre D menos B al cuadrado más menos C, menos, o sea, menos C, menos por menos más A al cuadrado. Si desarrollamos esta expresión de aquí, vamos a eliminar las raíces, nos quedaría, fíjate, C al cuadrado menos 2 veces AC más A al cuadrado más D menos B al cuadrado, que eso quedó tal cual, así que no lo voy a desarrollar. ¿Cierto? Y esta última la desarrollamos. Nos quedaría C al cuadrado menos 2AC más A al cuadrado. Fíjate, nos quedan las dos cosas iguales. Así que, ¿Puedo preguntar una cosa? ¿sí? ¿Cómo se llama? El último punto, antes de, porque está calculando distancia ahora, ¿no es cierto? ¿Sí? Los dos puntos te quedaron en el cuadrante que está acá abajo a la derecha, ¿no? Sí.
Aquí vamos a terminar. Es que, según yo, si te ponía a pensar, te dice en esa cuestión de D, menos C, te está diciendo que D es positivo. Sí, Ya, pues, entonces D es I, porque tú al rotar los 90 grados, te queda que el I va primero. sí. Es que mira, Entonces si no tú lo podría estar haces, es que no podría estar en ese cuadrante en ese caso. que mira, este es el original. Son A, B y C, D. Ujú. Rota en 90 grados. Sería menos B, A y menos D, C, ¿cierto? Sí, pues, pero ahí me refiero, en ese menos B, A, Ya, B pero, sería I, ya, pues, ¿qué? que me refiero que no te puede quedar el último punto en el cuadrante de acá abajo, Pero que te está mira, diciendo, sigamos, pues mira. Reflexión respecto a X. Te quedaría B, A, ¿cierto? sí, Y D, C. Ahora, la que sigue. Reflexión respecto a Y, ¿cierto? ujú. No, pues nos equivocamos aquí. Es menos B, menos A. Y este es menos D, menos C, porque si hacemos respecto a X, cambia signo en Y. Y como vamos a hacer una reflexión respecto a Y, nos quedaría B, menos A y D, menos C. Pero que eso te digo, si tenía en cuenta que B es I, ¿cómo voy a hacer una reflexión en I? Es que ahí me confundí, porque se supone que tú al ¿Ya? rotar los 90 grados cambias de lado Sí, pues, los... pero es que ahora esta es tu coordenada en X y esta es tu coordenada en Y. Ah, Lo que pasa es que la tablita esta que te sale que tienes los 0 grados, mm, 90 grados, tenéis X, Y, es para que lo tengas como referencia nomás, pues. es que pensé que se mantenía el punto así. No, pues esta ya no es una Y, esta es tu nueva coordenada X, es tu nueva coordenada Y. Ah, ya, ya. Sí, pues eso, después queda así, pues lo mismo para los 180 grados, pues. Para los 180 grados queda menos X, menos Y. Para los 270 te queda menos, o sea, Y positivo, menos X. Y para los 360 vuelve a tener X, Y. ¿Ya? Pero eso es solamente la referencia, para que tú sepas dónde tienes que ubicar los números y si es que hay que cambiar un signo o no. Pero después, este numerito de aquí va a pasar a ser la coordenada X,2, X sub 2 y sub 2, ¿cachai? Puedo decirlo de otra Ya, forma. ya entendí. ¿Sí? Entonces, aquí tenéis dos formas. Uno es hacerlo gráficamente así, y la otra, que yo la que recomiendo más de repente, es hacerla así, pues como más algebraicamente, así como mostrando cómo va haciendo el cambio. Y si tú haces después la cálculo de distancia, te queda eso, que las dos cosas son iguales. Entonces, efectivamente es la alternativa C. Ya, pues. Y eso sería todo. Fíjate, la última son CCCC. ¿Ya? Así que nada.